Continuamos junto a ustedes, habíamos hablado de nuestro siguiente invitado, el secretario de Alianza País, Galo Mora, nos acompaña el doctor. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, se vienen a anunciar movilizaciones el 8 de marzo, se unen sectores sociales, organizaciones políticas, movimientos, partidos, hay una gran cantidad justamente de sectores que se unen y que comienzan el 8 de marzo. Buscan que el gobierno cambie la política, la forma de gobernar, lo que ha venido haciendo, en fin. Están en todo su derecho democrático, pero eso buscan la inestabilidad del gobierno también a su vez. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, cuando usted dice se hacen convocatorias masivas para el 8 de marzo, es verdad. Entre ellas, por supuesto, la que ha hecho el compañero presidente Rafael Correa, a las mujeres de la patria a reunirse en la Plaza de la Independencia, por el día emblemático, además, del Día Internacional de la Mujer, que aunque el propio compañero presidente ha mencionado varias veces, no hay que determinar solo un día, pero hay un símbolo al respecto. Y ahí hay una convocatoria a que las mujeres de la patria acompañen precisamente al presidente de la República. ¿Es una contrarréplica? No, es una convocatoria muy justa de nuestra parte y no es contrarréplica a nada, ni a nadie. Sobre quienes se están convocando, creo que hay diferentes intereses entre quienes convocan a marchas de opositores del gobierno. Desde unos que creo que tienen la legitimidad de una contradicción u oposición al gobierno, hasta otros que pescando a río revuelto intentan cometer actos de sabotaje contra el Estado, contra las carreteras. Sería más penoso que la oposición haga más daño que el invierno, a tanto esfuerzo que ha hecho la patria, tanto esfuerzo del cuerpo de ingenieros, de los constructores privados, de los trabajadores que han logrado tener una red vial de esta magnitud, de esta categoría. Y por lo tanto el pueblo también tiene que defender las grandes conquistas realizadas por este proceso. Pero les preocupa que esta movilización, que es nacional. A ver, no, nacional, ¿quién dice? O sea, organizaciones que vienen de todos lados. Yo no voy a ser arrogante para pensar que no tienen convocatoria, que la tengan, y creo que sobre el que el gobierno cambie las tesis, yo creo que hay que tener una idea muy clara al respecto. El pueblo ecuatoriano, a través de su mandato popular, determina qué políticas se deben seguir. Por eso hemos hecho incluso plebiscitos, consultando al pueblo ecuatoriano qué destino tiene que tener esta revolución. Y cuando el pueblo ecuatoriano nos ha dado su aprobación, es que nosotros continuamos en esa línea. Por lo tanto, yo creo que es en defensa de esas grandes mayorías lo que tenemos que trabajar y luchar, y no de intereses particulares que a veces incluso se ocultan tras las marchas para más tarde expresar candidaturas, porque estamos en un proceso electoral. Me quiere decir que el tema es electoral, entonces, la marcha. Y no solo electoral, sino también podría ser desde otra esfera para negar la posibilidad electoral, es decir, crear un caos de tal naturaleza que no haya elecciones, porque ellos saben, porque son lectores de encuestas, porque son lectores de lo popular, si es que todavía bajan alguna ocasión a vivir con la gente del pueblo, que el presidente Correa, compañero presidente Correa, no tiene un opositor de la calidad y dignidad políticas y humanas como para enfrentarlo en las elecciones del 2013. Pero los últimos hechos y acontecimientos pueden haberle hecho que haya bajado la popularidad. Todo lo contrario. O que haya subido la popularidad. Todo lo contrario. Pero desde el otro sentado de la oposición, pues más bien ha bajado. Bueno, para la oposición ni siquiera las carreteras son buenas. Entonces no hay nada que pedir ahí, porque no hay una ética en observar todo lo que se hace por la patria, con por lo menos una prudencia o por lo menos un equilibrio. Así que a los opositores enfermizos no les vamos a pedir que tengan otra visión. Pero el pueblo ecuatoriano evidentemente ha acogido el resultado de la carta abierta al pueblo ecuatoriano como la evidencia de una extraordinaria calidad humana, no de tolerancia, de extraordinaria calidad humana para superar incluso injurias de carácter personal. Digo que no nos preocupa por mucho este tema de esta convocatoria, esta medida, esta movilización. Lo que nos preocupa es seguir luchando y trabajando por las conquistas sociales que la revolución ha hecho a lo largo de estos años, seguir trabajando con y para la gente. Eso es lo que nos preocupa. No nos preocupa la estridencia probable de 4 actores políticos que, amparados en una legendaria CONAIE,
que desgraciadamente ha perdido el rumbo político, tengan que manifestarse para cambiar, como lo dicen, la política del gobierno. Para cambiar la política del gobierno hay que ganar las elecciones. Ese es el tema fundamental. No hacer absurdos planteamientos desde un sector antagónico, cada vez más antagónico, que además tiene liderazgos que sí preocupan. Ahí se expresan liderazgos que son dignos de ser observados. ¿Este puede ser el grupo Revancha? ¿Qué tal se ha mencionado? Yo no sé, no puedo calificar aquello, pero sí lo que sí puedo calificar es el odio personal y la envidia personal, esa tara humana que existe allí en torno a algunos de los dirigentes. Bueno, si no les preocupa esto y al otro sector les preocupa, pero hay a los sectores de la sociedad que sí preocupa un tema. El hecho de violencia, como está viviendo en el país, el tema del narcotráfico, el tema del sicariato, el tema de la inseguridad. ¿Qué se está haciendo en el país? Porque puede ser un tema que de una u otra manera a futuro podría llevar a otras consecuencias. Bueno, eso sí es preocupante. Eso es preocupante. Sí, sin duda. Y eso ¿Cómo han tomado ustedes pero ese eso tema? no es solo un tema del gobierno. No es de hoy, le digo no es de hoy. No, pues obviamente. Okay, pero sí hay que Cuando poner... yo era niño, yo soy lojano, desde chiquito. Cuando yo era niño ya se decía, cuidado en Guayaquil. Sí, esto hace 45 años. ¿No te ves a Guayaquil? Sí, ¿no? decían así, creando un fantasma, ¿verdad?, sobre esa maravillosa ciudad. Pero hay una cosa que me parece fundamental. Esa empresa de luchar contra el crimen organizado, la mafia, el sicariato, contra el narcotráfico y otro tipo de delitos que se derivan de allí, es decir, ahí hay crímenes de otro orden, como trata de blancas, como tráfico de niños. Yo creo que eso no es una lucha que le corresponde solo al gobierno como representante del Estado, sino a la sociedad en su conjunto, a la ciudadanía en su conjunto, de estar vigilante permanentemente. Yo creo que aquí se hace un esfuerzo extraordinario. Nosotros podemos medir, por ejemplo, el tema de la policía, que incauta tonelada tras tonelada. Claro, hay laboratorios en ciudades. Pero no solo esto, sino que es muy preocupante lo que sucedió en Manabí con el asesinato de abogado que denunció la presencia del cartel de Sinaloa. Yo creo que por ahí las cosas son muy difíciles y esto es una empresa que debe asumir el pueblo ecuatoriano en su conjunto. No es una tarea exclusiva de la policía. No podemos endilgar después de responsabilidad o irresponsabilidad social a la policía, porque hacen un esfuerzo extraordinario. Para eso también se hizo la consulta del 7 de mayo, para cambiar las estructuras de una administración de la justicia, que en muchos casos, a sabiendas, a veces en delito flagrante, al otro día estaban en libertad y usted lo sabe, al otro día estaban en libertad. Así no se puede luchar, hay que tener una manera conjunta y una visión profunda para luchar entre todos contra males de esta naturaleza que han aquejado a México, Guatemala, Perú, Colombia. Ya, pero ¿cómo podemos luchar y contrarrestar antes de que la enfermedad sea más grave? Bueno, lo que le corresponde al gobierno podemos se está haciendo, ¿no? Lo que le corresponde al gobierno se está haciendo, incluso la indagación que se hace sobre el tema de la valija, por ejemplo, a profundidad. Yo temo incluso, no puedo aseverarlo, obviamente no tengo los elementos para ello, que pueda ser un acto de provocación perverso para involucrar a la Cancillería ecuatoriana. Ya piden hasta la salida del canciller. Bueno, es que alguien dijo, un ex canciller dijo, lo que pasa es que la Cancillería ha perdido el norte, y yo le respondí, no, no es así. El norte es el que ha perdido a la Cancillería. Y en eso hay que tener claridad política meridiana para entender lo que está sucediendo. Ahora también, se echa la culpa cuando las medidas del gobierno tomas que todo el mundo puede entrar al Ecuador sin documentos. La otra falsedad inmensa. Desde ahí también que puede venir el tema de la violencia en el país. Otra falsedad inmensa. Se ha dicho aquí que los colombianos entran cuando les colombianos, peruanos, sí, nigerianos, de todo lado. Los ciudadanos de Colombia entran aquí, no en este gobierno, desde el acuerdo de Cartagena. Ingresan, por favor. Entonces que no se deje la gente engañar. Sobre el otro tema, se está haciendo un control porque quizá medidas de inmensa generosidad humana pueden no ser comprendidas en su naturaleza profunda. Pero el gobierno no es responsable de temas que venían arrastrándose desde hace 30, 40 años. Y repito, no puede haber ni xenofobia contra el pueblo colombiano, cuidado, es decir, aplaudimos cuando sus entrenadores nos llevan al mundial, pero cuidado, seamos celosos de que algún ciudadano entre, hay que tener mucho cuidado. Lo que no quiere decir, por supuesto, que que seamos ciegos ante la evidencia de, por ejemplo, sicarios de ese origen, que también los hay de origen. Pero la libertad para... Porque
Es que el crimen no tiene nacionalidad. Claro, pero la libertad que se ha dado que entren de otras nacionalidades al país, estemos llenos justamente de aquellos ciudadanos. Suele ocurrir ocasionalmente. Sí, y que han sido tal vez responsables de este problema también. Bueno, yo no creo que, además si usted hace una medición, menos del 1% de la delincuencia son ciudadanos extranjeros. ¿El gobierno en eso va a continuar con esa libertad? Yo no soy miembro del gobierno, soy miembro de Alianza País, respondo por lo que hace Alianza País, por una protección y veeduría social. Ya, ahora para finalizar, sí. Sé que tienen algún problema, una llamada telefónica. Sí. ¿Cómo están estructurados a nivel nacional para lo que viene el proceso el proceso electoral para las próximas elecciones? Bueno, estamos trabajando en las 24 provincias de la patria, tenemos direcciones provinciales y además estamos atentos a continuar con el tema de las asambleas populares, con la creación de miles de comités de la Revolución Ciudadana. Quizá eso los asusta cuando en realidad solamente son emblemas de la solidaridad y la minga popular. Continuamos con las direcciones a nivel parroquial, cantonal. Es inmensamente satisfactorio tener al compañero Carlos Chillán en la presidencia de la CONAGOPARE, de juntas parroquiales, a Jorge Martínez, compañero de Alianza País, en la presidencia de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Así que esa fuerza se robustece día a día, así como crece Alianza País, crece la Revolución Ciudadana en sus aspiraciones de conquistar la mayor felicidad posible, como decía Libertador. Muy bien, quiero agradecer en esta mañana la presencia del doctor Galo Mora, secretario de Alianza País. Hemos topado algunos temas de coyuntura nacional, ha estado junto a nosotros, lo han escuchado. Y ustedes también son parte, comparten o saquen sus decisiones. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar junto a nosotros. Vamos hasta Guayaquil, más noticias, informaciones con nuestros compañeros del puerto principal. Felicidades, buenos días.